Comenzamos entonces, ¿sabes? ¿Qué página? Página, en mi libro está 68, y si no está en la 68 en usted, va a estar en la 67. 68, ¿no? 68, listo, página 68. El título de esta noche es Liderazgo Pastoral, ¿sí? Liderazgo Pastoral. Amén. Amén. Hay algo importante que tenemos que tener presente, siempre les recalco, y esta es la última que digo. Si tenemos una continuidad en la clase y estamos leyendo el material, sabemos dónde encontrarlo, ¿ves? Vamos a comenzar a hablar sobre el liderazgo pastoral, pero también cabe destacar de que lo podemos aplicar esto en las distintas áreas que podamos estar sirviendo dentro de la iglesia. Así que en esta noche leemos Liderazgo Pastoral, página 68. Vamos a hacer una reseña de todo esto, porque luego vamos a ir viendo otros puntos importantes también. Amén. Liderazgo Pastoral entonces. En el segundo párrafo, ¿podemos guardar silencio para escucharnos o no? Amén. Amén. Listo. En el segundo párrafo dice lo siguiente. El liderazgo es una de las herramientas que el pastor debe desarrollar, ya que éste será determinado por su carácter y forma de expresión. No todos los pastores poseen un liderazgo desarrollado en su plenitud. Cada uno de los pastores es dotado por el Espíritu Santo de este elemento tan fundamental en el pastoreo de las ovejas. Vamos a ir leyendo un poquito y luego comenzamos a dar un comentario general. Y ahí vemos para poder dialogar un poco con este tema. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos músculos, pero esto no quiere decir que todos seamos iguales. Algunos desarrollan sus músculos y lo harán crecer sin complicaciones, mientras otros, dice el apunte, les será difícil darle forma y fuerza. Es así que con el liderazgo del pastor, ya que aunque la herramienta llamada liderazgo fue puesta por el Espíritu Santo en la vida de los pastores, esto no significa que todos tengan una gran capacidad para ser líderes. Amén. Amén. Entonces podemos decir acá la gran necesidad que tenemos nosotros de liderazgo. Ahora, antes de seguir, me gustaría que nosotros podamos dialogar un poquito con respecto a este tema. Lo tomo que fue leído el material. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de dialogar. Así que díganme en esta noche, ¿qué piensan ustedes del liderazgo? Mirando al frente, sin mirar el libro. Díganme, ¿qué piensan ustedes del liderazgo? ¿Qué es un líder? Todos juntos, ¿eh? Cuanto más participación tengamos, más rápido nos vamos esta noche. Un líder es el que está al frente ¿Se entiende? ¿Cómo? Ejerciendo autoridad, llevando a la gente. Amén. A otra persona que no haya hablado. El líder está capacitado para suplir cualquier necesidad que haya del grupo. Otro punto de vista. Vamos. Defina. A ver, ¿qué es un líder? Una persona que está preparada. ¿Qué más? Sigo sosteniendo, el material lo tomo por leído. Hasta la página 72 la tomo por leído. Por lo tanto, quiero que tengan presente que las próximas clases será igual que esta. tiene responsabilidades también. Amén. Pero alguien que no haya opinado. Quedamos 2, 3, 4. Vamos. Hay algo que tenemos que nosotros tener presente. Me adelanto un poquito a lo que dice la página 70, en uno de los párrafos. Todos nosotros podemos llegar a irnos, escuche bien acá, y si quieren ir tomando nota de lo que ustedes medianamente consideran importante, háganlo. Todos nosotros tenemos que tener presente de que el líder no es formado en una escuela de liderazgo. Primero, muchos van a escuelas de liderazgo, muchos van a talleres de líderes, muchos van a seminarios para ser líderes, pero el líder no nace en un seminario,
no nace en un instituto para líderes ni en un curso de capacitación para líderes. El liderazgo tiene que ser de manera natural. Nacemos con esa capacidad, tanto natural como de manera espiritual. ¿Estamos? Amén. Entonces, por más que usted y yo leamos todo el material que querramos leer sobre cómo ser un líder, el potencial de un líder, cómo alcanzar el máximo potencial en el liderazgo, vamos a equivocarnos constantemente creyendo de que de esa manera voy a ser líder que Dios busca. Nosotros debemos tener presente de que el líder no es formado de esa manera. Si nosotros miramos nuestra vida de manera natural, ¿cómo identificamos de manera natural a una persona que puede llegar a liderar a un grupo o a una cierta cantidad de personas? Porque cuando alguien es de manera innata, nace con ese rasgos característicos de su personalidad, de su carácter, la gente lo sigue, ¿sí? Amén. Entonces, cuando vemos que hay alguien que es seguido por un grupo de personas, y ese grupo de personas, sin necesidad de que le impongan, se sujeta a la cabeza principal del grupo, digamos, cuando hablamos del líder, entonces estamos viendo a un líder nato, ¿sí? Que por naturaleza tiene la característica de un líder. Ahora, cuando nos vamos a lo que es el liderazgo en la vida espiritual, si yo digo de manera natural, nació el hermano, la hermana, aquella persona, de manera natural, nació con la capacidad para liderar. Si hemos nacido de parte del Señor, nosotros hemos nacido en la vida espiritual en Dios, Dios deposita esa esencia, esa naturaleza de liderazgo en nosotros. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el liderazgo en nuestro caminar diario con Dios, va a resultarnos fácil poder guiar a otros en el camino. Como alguien dijo por ahí, como el resto también dijo algunos puntos de vista, el líder tiene la capacidad, el líder se desarrolla, el líder busca poder tener la capacidad de poder llevarle respuesta o llevarle alguna salida a alguna persona en particular, y le resulta cómodo y fácil poder aconsejar y poder orientar de manera correcta a uno que está con necesidad. Entonces, ya te tomo la palabra. Entonces es importante que nosotros tengamos presente esto. Repito, podemos ir a talleres para liderazgo, ¿sí? Leer material, pero esto no quiere decir de que esta es la herramienta que vamos a tener necesidad de usarlo para poder ser el líder que Dios busca. Ya por naturaleza Dios deposita algo en nosotros, ¿sí? Tengo una pregunta. Con lo que usted dijo, por si puedo entender más que nada, por si ya entendí, quiero hacer esta pregunta. En Dios, hablando espiritualmente, aunque una persona no haya nacido en lo natural para ser un líder nato, Dios puede impartirte en lo espiritual el liderazgo. En la vida espiritual, Dios va a depositar en nosotros todos los elementos necesarios para que le sirvamos, ¿sí? A lo mejor como persona natural, como alguien antes de llegar a Cristo, no te seguía nadie, en Dios va a hacer las cosas totalmente diferentes, porque Dios va a colocar las herramientas y los dones y la capacidad para poder llevarnos a un propósito en Él. ¿Entiendes? Entonces sería como que en lo espiritual, para tener entendimiento mío, ¿no? Sería como, por así decirlo, la diferencia que puede hacer un líder formado como lo es el pastor formado. Puede ser, porque hay muchos que no nacen con el potencial y se forman de la manera como el pastor. Pero en el caso de cuando uno ya nace con esto, es totalmente diferente, el desarrollo es diferente y la capacidad diferente, y puede llegar a abarcar muchas cosas. ¿Me entienden? Y va a tener éxito. Entonces ahora vamos a definir. Yo quiero que alguien me busque rápido, aunque yo ya lo tengo acá. Pero alguien, por favor, me busca Eclesiastés, está ahí entre los Salmos, capítulo 8, por favor.
Hoy vamos a hablar 8 cuánto? 8:4, Eclesiastés, capítulo 8, verso 4, y el que lo encuentra lo lee Pues, fuerte. pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? ¿Entienden? Pues la palabra del rey es con potestad, es decir, con autoridad. Amén. ¿Y quién le va a decir qué hacer? Entonces, acá yo quiero rescatar algo importante en lo que respecta al llamado o al servicio pastoral, al liderazgo de un pastor. Muchas veces los pastores son manipulados por la gente, porque no tiene la capacidad de liderar o directamente no tiene la capacidad de poder dar a conocer lo que se debe hacer o decir esto se hace y no hay vuelta que darla acá, ¿me entienden? No es imponer el pensamiento, pero sí es poder aplicar una autoridad en un momento determinado para que la gente haga lo que se debe hacer y para que el líder o los líderes que dependen de él se muevan de acuerdo a lo que las directivas del pastor. Entonces muchas veces fracasa la vida de un pastor porque escucha al contorno que lo lleva. No está mal que escuche, el tema está en que el fracaso de la vida pastoral sucede cuando el pastor hace lo que las ovejas dicen hacer. Entonces hay una manipulación. Por lo general, muchas veces los pastores, ¿algo pastor? Ahí está. Los pastores se manejan de esta manera cuando ven que hay alguien, por ejemplo, un hermano, una hermana, con una capacidad financiera. Entonces, si el hermano se me va este ingreso financiero que necesita la iglesia hoy. El tema está que yo no me puedo manejar en este contexto, porque si yo me manejo en este contexto, estoy perdiendo la visión que Dios me ha dado. Y llega el momento de que en vez de que uno sea el pastor, hay más de uno que van a estar diciendo lo que se debe hacer, y cuando hay muchas voces, entramos en un área de confusión y empezamos a tener allí algún momento de desequilibrio. Entonces la vida pastoral debe ser definida. El pastor debe desarrollar en lo que es el liderazgo. Y la Biblia dice algo importante con respecto al liderazgo. Va hablando Jesús al respecto. Dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. En una oportunidad alguien compartió un video sobre lo que era un verdadero pastor. Y había un grupo de ovejas. Que ese grupo de ovejas, para resumirlo todo, pertenecían a una persona determinada. Pero alguien vino a querer darle instrucción a la oveja. Le hablaba a la oveja y las ovejas no hicieron nada, ni se movieron, ni nada por el estilo. Pero cuando llegó el pastor, las ovejas escucharon la voz del pastor y le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que ven las ovejas comunes en la vida de una persona que lo pastorea? El líder. Aquella persona que vela, aquella persona que lo guía, aquella persona que le va a saber sustentar y le va a saber cuidar o llevarla a pastos seguros y donde hay agua para que pueda beber y mantenerla de esa manera. ¿Me entiende? Entonces, las personas que dependen de un líder van a ver en el líder todo esto. Entonces necesitamos desarrollar esta característica o estas cualidades en nosotros, el carácter de un liderazgo bien nato, bien formado en Dios para que la gente te siga. Ahora nosotros vamos a nos estamos expandiendo, ¿sí? Hay distintos grupos trabajando en distintas áreas en todo lo que es la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una voz que será escuchada allá, otra allá en Campo Ardi, y llegaremos a La Tosca también. ¿Por qué no al Rabón y a Villa Ocampo? Y ya vamos a llegar. Falta muy poco para que lleguemos a empezar a trabajar en aquellas tierras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien es enviado, como ahora está siendo enviado a otros lugares, esa persona debe tener una voz clara. Es decir, que el grupo de personas que depende de ella o de él debe aprender a escuchar la voz del líder. No de más de uno, sino de uno. Los otros pueden ser ayuda, los otros pueden ser una persona que te pueda ayudar en un momento determinado, pero es uno el que tiene la voz de autoridad. ¿Me entiendes? Es igual que pasa dentro de la iglesia. Es uno el que tiene la voz de autoridad dentro de la iglesia. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, vinieron gente del barrio Virgen de Lourdes, acá derecho, y comenzaron a congregar con nosotros. Y alguien vino de ese barrio, un matrimonio vino y me dice: pastor, vengo un ratito que quiero hablar con usted.
Y bueno, yo me acerco a hablar con el hermano, me voy aparte del grupo y de pronto alguien viene y me dice el hermano, ¿sabe qué? Espera un ratito. A ver, hermano, venga para acá, por favor. Yo dije, bueno, o sea, hubo problemas. Primer pensamiento que se me vino. Cuando comenzamos a hablar, el hermano me dice, ¿sabe qué? La hermana va a ocupar esta área dentro de la iglesia, ella va a ocupar este, el hermano va a hacer esto y aquel va a hacer lo otro. Ya le asigné tarea, le dije qué tienen que hacer, le dije cuándo tienen que venir, a qué hora deben estar y cómo deben hacerse las cosas. Y yo le agarré y le miré al hermano y le dije, perdóneme, pero hermana, usted está libre, usted está libre, usted está libre y usted está libre. Y a usted, hermano, se lo digo, el pastor de la iglesia soy yo y hasta ahora no asigné tarea a nadie. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Corté lo que podía crear confusión dentro de la iglesia. Lo que debemos entender acá, que cuando hay un líder, la persona se sujeta. Fíjese acá que en un momento determinado, Eclesiastés 8, verso 4 dice que la palabra del rey es con potestad. Entonces la palabra del líder es con autoridad. Debe ejercer autoridad y la persona debe aprender a escucharla. ¿Me entiende? Y nadie te va a decir qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque se entiende que una persona que está liderando y está liderando en Dios va a buscar la instrucción de Dios y de los pastores que tenga a su cargo para poder hacer las cosas correctamente. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros a hacer. La Biblia no nos da una clara definición de lo que es un líder. Solo nos da claros ejemplos de lo que hace un líder en su caminar y las decisiones que pueda tomar, buenas o malas. Y acá nosotros nos encontramos, por ejemplo, para definir lo que es un líder. Escucha acá, vamos a definir o vamos a dar claros ejemplos de lo que es líder, liderar y liderazgo. Alguien que quiera leer lo que es un líder, por favor, fuerte y claro. Es un dirigente, aquel que está a la cabeza entre varios. Entonces, un dirigente, aquel que está en la cabeza entre varios. ¿Me entiende? Está al frente de todo. ¿Alguna vez ustedes vieron volar a los patos sirirí, los patos silvestres? O los gansos. ¿A los gansos les vieron? Sí. Todos van en forma de B, pero todos están detrás de alguien. Y cuando el que va adelante de pronto se cansa, toma otro la punta. ¿Me entiende? Pero alguien siempre está liderando. Alguien siempre tiene que estar al frente. Entonces, el líder es un dirigente. Amén. Es una persona que va a conducir al grupo que está con ellos y no lo va a conducir, yo creería, no lo va a conducir a desastres, ni a una catástrofe, ni a conflictos, ni a problemas, sino a poder crecer y tener éxito. Alguien más que me pueda leer, otra persona que me pueda leer lo que es liderar. Ejercer las funciones de dirigir a un grupo. Ejerce funciones. Es decir, no es que alguien le dice que debe hacer, aunque sí, pero en el momento que está ejerciendo su liderazgo con el grupo de personas, ejerce su función de una manera correcta. ¿Estamos? Entonces eso es liderar. ¿Y el liderazgo? La calidad con la que se ejerce las funciones de dirigir. Calidad. Ahora es dirigente, ejerce funciones y tiene que tener calidad para poder dirigir algo y hacer algo. Son puntos importantes en nuestra persona, ¿sí? ¿Me puedes explicar? La calidad con La calidad con la que se ejercen las funciones que dirige. Ahora, si yo estoy preparando un producto, vos, Margarita y Camila, que trabajan en esas cuestiones, en todo en arte, cuando ustedes están preparando algo, buscan prepararlo con excelencia, para que el simple hecho de verlo, alguien lo elogie. Entonces, cuando nosotros hablamos que el liderazgo debe tener calidad, alguien tiene que sobresaltar lo que el líder está haciendo. Yo no busco la fama, porque el verdadero líder no busca que le aplauda a nadie. El verdadero líder es visible por lo que está ejerciendo y por el trabajo que está llevando. Un verdadero líder jamás va a decir, por ejemplo, lo he hecho yo. Gracias a mi grupo que están trabajando, se ha conquistado esto. Por ejemplo, los hermanos que fueron asignados para poder abarcar todas las ciudades aledañas acá. Ahora, con estas funciones que están llevando, alguien me tiene mayor conquista acá o el otro me supera allá, y de pronto el que supera a cualquier otro grupo va a decir,
mi trabajo fue mejor. Ahí perdiste tu calidad de liderazgo. Porque vos no podés pedir que alguien te aplauda. Vos tenés que permitirle a Dios que te exalte. En el tiempo oportuno Dios te va a exaltar y te va a ubicar en el lugar correcto. Un verdadero líder hace la tarea con excelencia para que sea visible el trabajo que está llevando a cabo. Pero siempre teniendo presente que Dios es el que le va a llevar a las alturas. ¿Me entendieron acá? Entonces ustedes tienen que hacerlo todo con excelencia. Alguien que me pueda leer Efesios, un capítulo más conocido en todos estos cursos, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Quién me va a leer ese versículo? Yo. Listo. Alguien que me busque ya Hebreos 13, verso 17. ¿Quién lo va a buscar? Yo. Carla. ¿Quién me lee Jeremías 3, verso 14 al 15? Camila, listo. ¿Leemos, pastora? Yo leo Juan. Listo. ¿Leemos, pastora? Fuerte y claro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta el verso 12. Listo. Dice que Dios estableció algo. Amén. A un hombre, a una mujer, para ejercer un rango, para ejercer una función específica. Pero con el solo propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar. ¿Me entiende? Perfeccionar, edificar, establecer algo. Ahora, cuando el líder está ejerciendo fielmente sus funciones, las personas que están a su lado van a tener una calidad, van a tener una característica, mejor dicho. Van a fluir por el hecho del liderazgo que tiene. Van a crecer por causa del líder que tiene. Si el líder no busca implementar algo nuevo para poder dar a conocer a su grupo, va a tener un grupo mediocre, siempre allí abajo. Nunca va a crecer, nunca va a madurar. En cambio, cuando el verdadero líder está ejerciendo fielmente su llamado, de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 11, Dios lo constituyó en un lugar determinado para poder edificar y para poder plantar algo, fundamentar algo, que la iglesia crezca. ¿Así era, pastor, o no? ¿Me puede leer otra vez o no? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Estamos? Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para perfeccionar O sea que a la obra. obviamente, como yo puse acá en el cuaderno, no sé si está bien, que los tres son diferentes, pero uno con el otro se complementa. Por supuesto. Por eso se dio el ejemplo de lo que es un líder, liderar y el liderazgo. Pero si nosotros analizamos las tres definiciones, las tres deben estar en una sola. Solamente que se dio la definición de lo que es un líder, se dio lo que es liderar y lo que es el liderazgo. Pero las tres definiciones deben estar ejercidas o deben estar dentro de una sola persona. Porque vos no podés ejercer una dirigencia sin saber cumplir con tus funciones y sin dar la calidad que corresponda. Entonces, las tres cosas deben estar juntas. O sea que el grupo, el que está hablando del liderazgo, ¿no? Del líder, el grupo lo va a seguir de acuerdo a lo que enseña, Y va a crecer Y va a hasta la crecer, capacidad del ajá. ¿De líder. acuerdo? a lo que se enseña. Así es. Porque tienen que entender esto. Cuanto mayor esfuerzo ustedes pongan, mejor calidad de persona van a tener. El hecho no es tener cantidades que te sigan. El hecho es tener personas con características, Únicas. cualidades y que puedan estar firmes en las convicciones para que nadie venga a quitarla de ellas. Amén. Cuando vos conquistás esto, así tengas 7, 8 personas a tu alrededor primero, que el otro tenga 20, 30, 50, 100, no importa. El hecho está que el otro puede tener 100, pero no tiene la calidad del grupo de 7 que vos estás teniendo. Por eso se dice que mejor la calidad que la cantidad. Por eso es importante también la capacitación tuya. ¿Me entiendes? Y ahora que ustedes están trabajando en los distintos grupos, van a tener la necesidad de seguir capacitándose. Porque eso te va a ayudar a desarrollarte. Lo otro, el líder siempre va a hablar lo que escucha a sus mentores también hablar. Capítulo 13, verso 17 de Hebreos.
Leemos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿No? Hebreos 13, 17. Dice Santiago, dice acá. Mira este lado de Hebreo. Ah, perdón. Perdón. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provecho. Ahora, fíjense que la vez pasada yo les dije que la Biblia dice que el pastor, tengan cuidado que su pastor no se queje de ustedes. Amén. Porque en un momento yo puedo decir, Señor, ya me cansó fulano de tal. ¿Eso no significa que me quejé? Sí. Entonces, le conviene a la iglesia, escuche esto para que usted aprenda algo. Si tu pastor de pronto le llega al de arriba quejándose de usted, corre peligro usted de que alguna bendición no le llegue muy rápido. ¿Me entiende? Porque usted cansó a alguien. Entonces, es conveniente que no lo haga, pero ese es otro comentario. Fíjate que le quería refrescar la memoria al mundo. Pero dice la palabra ahí. No, hermano, usted tiene que quedar Si tranquila. para alguno es un palo, Para el otro es garrote. Escuchen. Como decía mi mamá, que le queda el saco que se lo ponga. Ahora bien, escuche esto. Dice la palabra, ahí en Hebreos, obedeced a vuestros pastores, como aquellos que van a tener que rendir cuentas. ¿No es cierto? Ahora, el líder tiene que rendir cuenta de su liderazgo a Dios. Amén. Ahora, ustedes, mientras tanto, no son pastores, pero están cumpliendo la función, tienen que aprender a rendir cuentas. Para que a base de esas cuentas que ustedes rinden del trabajo asignado, se les pueda ir evaluando y se les pueda ir ayudando en lo que se necesita a ustedes para mejor desarrollo en sus actividades. Pero acá la palabra dice que el líder la oveja, la persona que está contigo, va a imitar tu ejemplo. De lo que tú eres, vas a tener el grupo de personas. ¿Me entiendes? ¿Estamos hasta acá? ¿Quién me lee? Me tenía que leer Jeremías 14, 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno a cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pero comienza el versículo, dice, convertíos, Hijos rebeldes. mírenme un ratito, dice, convertíos, hijos rebeldes. Como me dice Más David, hijos rebeldes, dice. Y dice, voy a tomar a uno de acá, a dos de allá, y lo voy a llevar a Sion. Es decir, de que va a llegar el momento en que lo que nosotros generalmente decimos, ¿por qué hay hermanos de otras congregaciones que se mudan? Por algo será. Hay ovejas que necesitan ser alimentadas. ¿Me entiendes? Por eso que una oportunidad yo les dije a ustedes de que me negaba a ir a orar por alguien porque tiene su pastor, pero después me fui porque había una necesidad que suplirla. ¿Me entiendes? Entonces a veces es conveniente llevar a cabo esa tarea, aunque nosotros digamos, no me corresponde el trabajo hacerlo, pero en Dios tenemos que cubrir todas las áreas. Ahora, la Biblia dice, va a tomar a uno acá, dos de allá, y lo va a llevar y le va a dar pastores conforme a qué? Corazón. Aquello quiero que usted me diga fuerte, ¿conforme a qué corazón? Suyo. Podés leer el versículo de Dios porque no escucharon. Léelo fuerte otra vez. Y así os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Fíjense algo importante. Ustedes, muchas veces, la oveja busca un pastor de acuerdo a las condiciones de la oveja. Y acá Dios dice todo lo contrario. Te voy a dar un pastor conforme a mi corazón. El verso comienza diciendo, conviértete, hija rebelde. Hijo rebelde. Por eso era que David fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Claro que sí, porque buscó un conforme al corazón de él. Pero acá lo que yo quiero llegar es, Dios va a asignar a un pastor que te pastoree conforme al corazón de él, pero de acuerdo a tu necesidad. Si Dios habló primeramente de que te conviertas porque tú eres rebelde, quiere decir que Dios va a asignar a una persona que te lidere para que tú salgas de tu rebeldía y te conviertas a él, para que le seas útil a Dios. Entonces todo esto es importante que nosotros tengamos presente, porque Dios va a mover las piezas conforme a su voluntad, no a la nuestra. Dios va a establecer un orden,
conforme a la voluntad suya, no conforme a nuestra voluntad. Dios va a poner una autoridad conforme a su corazón y conforme al corazón del pueblo. Por eso es que muchas veces, cuando hablamos de liderazgos naturales, tenemos que tener presente que muchas veces el liderazgo natural que hoy tenemos, provincia, nación, municipalidad, muchas veces por la dureza de nuestro corazón. ¿Me entiendes? Entonces, si queremos que Dios nos bendiga de esa manera, también tenemos que aprender a buscar a Dios para que Dios nos bendiga de esa manera. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios te va a ayudar en todas las áreas, pero debemos nosotros tener presente de que Dios va a levantar a alguien para que te ayude a vos, para que te corrijas y te alinees al propósito. Capítulo 10, verso 11 al 16 del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Es decir que tenemos que tener presente algo importante. Basémonos a algo que comúnmente nosotros vemos. Los otros días, por ejemplo, alguien me manda un mensaje y me dice: pastor, hay una persona, fulana de tal, está internado, le sacaron la sonda, le sacaron todo, porque ya no tiene esperanza de vida, etcétera, un comentario, y quiere que usted vaya. Ahí yo tengo que aclarar algo importante, y es importante lo que voy a decir, porque eso también habla de quién eres tú que estás siendo formado. Le digo: bueno, vayan ustedes a orar. Nosotros estamos atendiendo algo. Vayan ustedes a orar por él. No, pero pide por usted. Ahora, si tu pastor te dice ve, ¿qué tienes que hacer? Ir. Si tu pastor te dice ve, ¿qué tienes que hacer? Ir. Entonces, tenemos que entender acá que si alguien te asignó una tarea, ve y hazlo. Busca la forma de llegar. ¿Me entiendes? Nosotros realmente con la pastora estábamos imposibilitados de irnos. Pero de pronto le digo: páseme el número de teléfono. Si tiene, yo quiero hablar con la persona. ¿Qué hice? No pude ir personalmente, pero hablé por teléfono con la persona. Luego me entero que tiene sus pastores. Entonces acá es lo que yo quiero aclarar, un punto muy importante. La gran necesidad de un verdadero liderazgo en una ciudad, en una iglesia. Tenemos que aprender nosotros a cumplir fielmente el lugar que nosotros fuimos asignados. Porque acá dice que ejerce las funciones, es un dirigente y tiene calidad en lo que está haciendo. Entonces, un verdadero líder va a saber cuidar a sus ovejas. La Biblia nos habla del pastor asalariado y del que no es pastor asalariado. El pastor asalariado abandona las ovejas. El pastor no asalariado se preocupa por las ovejas. ¿Me entiende? Tiene cuidado de ellas. Entonces ahí la palabra, en Juan 10, del 11 al 16, nos da la característica de dos líderes totalmente diferentes y opuestos. Uno, que tan solamente le interesa tener la gente en la iglesia, pero no se ocupa de su gente y de las personas que Dios le entregó en sus manos para que lo atiendan como corresponde. No se ocupa. No le interesa. Y después está el otro, que va a estar velando por la necesidad de aquella oveja. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que, lamentablemente, suplir o descuidar algo para suplir la necesidad de otro lugar, porque allá no hay un liderazgo. Pero las ovejas deben aprender también a entender de que deben moverse para poder ser asistidas. Una oveja que no está siendo asistida es una oveja que no tiene futuro. ¿Por qué? Porque va a llegar el lobo y le va a devorar. Va a llegar el diablo con sus demonios y le va a atacar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
formarnos, capacitarnos para poder llevar el conocimiento de la palabra a las personas y poder suplir una necesidad. ¿Me entiende? Ahora, lo malo del caso es que yo puedo estar atendiendo un grupo, ustedes pueden atender un grupo, pero no le estamos supliendo la necesidad al grupo cuando no estamos con ellos. Por eso siempre le digo, ustedes que están por empezar a trabajar y están trabajando, deben tener teléfono y deben tener el número y la dirección de las personas que ustedes están atendiendo para poder estar conectados en todo momento con ellos y ver cuál es la necesidad que tienen. Hay veces que dentro de la iglesia hay alguien que está faltando, pero ¿por qué falta? Y el comentario es, no le gusta congregar, tan solamente es así, pero de pronto tú te enteras de que estuvo en cama, que necesitó salir fuera de horario a trabajar porque no había sustento en su casa. Y eso es lo que debemos entender nosotros como líderes. Nosotros tenemos que ver todo esto dentro del grupo que tenemos a nuestro cargo para poder ayudar y para poder asistir. ¿Estamos hasta acá? Entonces es importante que ustedes caminen con este pensamiento, con esta óptica y vayan con esta perspectiva a donde están trabajando para que ustedes puedan suplir la necesidad. Escuche esto. La sociología de este tiempo habla de tres líderes o de tres conceptos de liderazgo. La sociología, escuche esto, el líder tradicional, primero, líder tradicional, es aquel que hereda el poder, como lo podemos ver en algunos países donde se ejerce la monarquía, es decir, donde hay reyes y llega un momento determinado, muere el rey y es asignado el heredero al trono, ¿me entienden? Entonces se van heredando el liderazgo. En las cosas de Dios no tiene que ser así. Dios es el que asigna al líder y Dios es el que ubica las cosas en su lugar para que la iglesia siga. Eso es pensamiento de la sociología. El segundo punto, el líder carismático es aquel que muestra capacidades superiores con respecto a los demás y se convierte en el dirigente por su liderazgo. Poder llegar a tener carisma. ¿Qué es tener carisma para usted? A ver. Que nació para dirigir. Capacidad superior. A ver. O sea, la carisma, ¿Qué es tener carisma? La carisma es la gracia y la facilidad para poder entrelazar una conversación con personas. Ahora yo te pregunto algo. Si vos naturalmente naciste con esa característica, tenés carisma, la gente te escucha, la gente te busca. Ahora, da lo mismo tener carisma que tener la capacidad para poder dar una base a la gente para que se consolide en algo. Sí. A ver, ¿por qué, pastora? Porque acá dice... No, No es lo mismo. no es lo mismo. No. Porque la capacidad es una y tener el carisma es Yo otra. puedo tener el carisma y la gente me va a seguir y todo el mundo va a decir, qué carismático aquella persona, pero no tengo la característica para poder sustentar a las personas que me siguen. Porque puedo dar un mal consejo y llevarlo a una persona a hacer cometer algo que no debe ¿Me hacer. entiendes lo que estoy hablando? Entonces, ahí puedo tener carisma, pero eso no quiere decir que sea un líder. Amén. No sé si me explico. Amén. ¿Alguien tiene algún pensamiento diferente? Es aquel líder que muestra capacidad superior Sí. con respecto a los demás y se convierte en el dirigente por su liderazgo. Por su liderazgo. Pero yo estoy queriendo que ustedes entiendan que usted puede tener la capacidad, es carismático, atrae a la gente como el azúcar a la mosca, pero eso no quiere decir de que tengamos la capacidad para transmitir algo que le sustente a la persona, que le pueda ayudar a la gente. Eso no quiere decir, a ver. Yo lo que interpreto con lo que quiere decir acá, que dice que cuando es aquel líder que muestra capacidad superior, yo pienso que se refiere a la facilidad de poder llegar a las personas, no de liderar. Yo pienso que se refiere a eso. Por ejemplo, hay personas carismáticas que te van a vender cebolla Y vos como no querés si ser nada. eso. Y vos le vas a comprar porque tiene la facilidad de palabra. Pero eso no quiere decir que la persona tenga la capacidad de poder sostener algo a futuro. Amén. No sé si me puede dar a entender acá. Entonces tenemos que trabajar. Serás carismático, pero tenés que trabajar en el área con Dios para poder llegar a ser el líder
que pueda ser usado por lo carismático que tú eres? Porque yo pienso de que el verdadero líder no se ve por lo que tanto habla, sino por el conocimiento que pueda llegar a adquirir. Ambas cosas, por el... Sí, no, en el sentido de que te hablo en esa área. De la palabra. En esa área te digo yo. El tercer punto, ¿sí? Yo pienso que también necesita ese carisma a la gente. Necesitas. Porque tiene que llamar la atención de la gente, por lo menos tiene que mostrar un poco de confianza en la gente. Nadie dice que no se necesita lo carismático en una persona. Ajá. El tema está, ¿qué es lo que luego de tu carisma transmitía a la gente? A eso se refiere. Son las tres partes importantes es necesario en nosotros. Después el tercer punto, líder legal. Aquel que es elegido por votaciones, aunque no siempre sea la persona correcta. Y a veces nada que ver. Ahora, te voy a preguntar algo importante. Eso es Escúcheme la usted. democracia. Sí, usar la democracia acá. Pero escucha esto, te voy a decir algo importante. Basado al tercer punto hago una pregunta. Aquel que es elegido, hablando de líder legal, aquel que es elegido por votaciones, aunque no sea la persona correcta. ¿Cuántas veces elegiste a alguien por ser carismático, por su palabra y te equivocaste? ¿O me equivoco? Muchas veces. ¿Más de una vez o no? Y si tuviera alcohol acá diría, hoy la Argentina lo está viviendo. ¿Ves? Pero, ¿estoy en lo correcto o no? ¿Estoy en lo correcto o no? En el curso de la secundaria, ¿cuántas veces elegimos al presidente del aula por lo carismático que es? O por lo popular que es. ¿no? Por lo popular que es. Pero ahora, ¿fue la persona correcta para liderar? Entonces me vuelvo al punto 2, al punto que estaba yo comentando también, de lo carismático. El ser popular o carismático no quiere decir que sea la persona correcta. Y ahora, uno de los También tres, es no. área que necesitamos. Nadie dice que no, pero eso no quiere decir que sea la persona correcta. No, Pregunta, o sea, un comentario que yo doy, pastor, que usted habló sobre en el punto de cómo que en la iglesia no pasa eso de la monarquía. Yo pienso de que en cierto punto sí, porque en el sentido de que en la iglesia, por ejemplo, con la pérdida de un pastor o la historia que nosotros podemos ver, el sacerdote o el profeta no era escogido por el pueblo, Era un linaje. era un linaje, o sea, se heredaba. Ahora, dentro del linaje tenemos que tener cuidado acá, porque si estamos hablando, ya sé a qué punto llegar, pero querés llegar, pero el manto del pastor, del apóstol, de la iglesia, Eso no se va hereda. a caer en la persona que tenga las características adecuadas. Hay lugares donde se define esto. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una iglesia en el Chaco, Resistencia, de un joven que congregaba en una iglesia. El padre tuvo su iglesia, ¿sí? Falleció el padre y el joven tuvo que dejar de congregar en tal lado para venir a ocupar el pastorado que el padre lo asignó a él. Pero esto no quiere decir que siempre sea así. No, yo lo o que que la voy- persona tenga éxito al futuro. Yo ¿no? lo que voy en el sentido de que, fíjese de que después del profeta, del sacerdote Elí, ese linaje de heredar, Se corta. el mandato se cortó, y ahí es cuando Samuel es escogido por Dios. A lo que yo voy de que sería como algo así, no tan democrático en el sentido del reino de Dios, porque si ni más bien, un ejemplo que doy, el día de mañana que usted no esté, no significa de que Esteban o yo tengamos que heredar su lugar, sino de que es elegir, el manto pasaría por una persona que Dios crea que está más capacitada para el cargo. Eso pienso yo. El liderazgo después de Moisés recayó en alguien que no era del linaje El de linaje él. que era José. Todo depende De la acá voluntad de Dios. de la voluntad de Dios. Por eso digo. Y todo depende, escuche bien acá, todo depende también de que dentro de la familia del pastor, por ejemplo, ya que se toca esto, los hijos se preocupen en poder tener un peso espiritual para que la iglesia lo respalde a futuro en el liderazgo que pueden llegar a ocupar como puntales de la iglesia, como cabezas principales. Todo depende de ellos, del crecimiento. La iglesia, la oveja no es onza, la oveja sabe a quién seguir. Amén. ¿Entiende? Entonces ustedes tienen que entender esto, de que el líder nato va a preparar líderes
que a futuro le puedan llegar a reemplazar en el lugar que están ocupando. El líder es formador de líderes. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes? Estoy formando. Ahora, que el grupo de liderazgo de obreros de la iglesia, algunos falten o no le tomen en serio todo esto, ya es problema de ellos. Pero yo me ocupo a preparar a personas, porque a futuro lo que están aprendiendo, lo que están estudiando, lo que están siguiendo, la capacidad, van a llegar a crecer, y aquellos que no escuchen la voz del pastor van a quedar en el lugar donde están. Y después puede llegar a suceder, ¿por qué a mí no? Porque vos no seguiste la voz del pastor. Entonces todo esto es importante en el ámbito espiritual. Cada uno de nosotros no tan solo debemos aprender a ocupar el lugar que se nos asignó, sino debemos también velar por el lugar. Porque yo puedo ocupar un lugar, soy el diácono de la iglesia, soy el pastor, pero estoy velando en Dios para permanecer en el lugar, para crecer, multiplicarme, para poder demostrar que estoy haciendo con excelencia, para que a futuro, en vez de diácono, pase a ser anciano de la iglesia, y de anciano pasar a pastorear una iglesia. De pastor, estoy cumpliendo fielmente la tarea asignada por Dios para poder llegar mañana a un apostolado. Todo esto es importante que nosotros lo aprendamos a entender y hacernos estas preguntas. Ver cuál es mi capacidad en Dios. Y si no tengo la capacidad suficiente, buscar la manera para poder aprender. Y una de las cosas que estamos nosotros desarrollando acá es poder enseñar esto, poder aplicar. Momentos que podíamos estar ocupados con la pastora de salir a pasear por ahí, como Florencia es grandísimo, podemos recorrer muchas vidrieras, pero hoy como tortolito, abrazadito, podemos salir a caminar, la noche se presta para poder noviar, ya que estamos casaditos y noviando también. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tomamos un tiempo de nuestro tiempo para estar acá. Amén. Entonces, eso es lo que usted tiene que valorar. Y eso es lo que usted tiene que hacer que la gente que usted tiene a su cargo valore de usted. Que usted se está esforzando para que ellos aprendan. Y mañana del grupo que ustedes tienen, tiene que salir un líder. Y el líder tiene que salir formado a base de la formación que se está dando en la iglesia madre. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo? Para que usted entienda acá. ¿Se acuerdan que anoche yo le dije, yo antes me vestía de una manera, ¿sí? Ahora estoy pretendiendo vestirme de una manera totalmente diferente, con algunas prendas más delicadas, pantalones de vestir, no sé si ustedes se dan cuenta cómo vengo. Y ahora en la radio me estoy yendo de esta manera. ¿Pero por qué? Porque la persona visible que me lidera, que me mentorea a mí, que es el apóstol Carrillo, tiene una característica. Y donde él va de una manera presentable, aunque sea para poder acomodar las sillas del salón de la iglesia, y lo hemos visto con la pastora. Trapeó, limpió el piso de traje y de corbata, porque el que tenía que hacer la limpieza no llegó a tiempo, entonces lo limpiaron ellos, con la pastora, y fuimos testigos de esto. Lo vimos en más de una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si mi mentor, mi padre, mi líder, está trabajando en esta manera y tiene esta característica, la oveja va a imitar a su líder. Hebreos 13 dice imitar la fe. No tan solo la fe, sino todo lo que rodea a la persona y todo lo que es la persona. Por eso es importante que usted entienda, aunque muchas veces, naturalmente hablando, no le damos el mayor valor, mayor importancia, es importante lo que nosotros estamos dando acá. Y es importante lo que usted va a dar. Cuando comencé a liderar en Florencia, ahora estoy por implementar porque me están por armar un pizarrón, tenía un pizarrón, grande era el pizarrón. Lo primero que hice fue mandar a hacer pizarrón. Fui dando la clase, cuando tuve el pizarrón, daba la clase como si fuese una escuela primaria o secundaria. Y me acuerdo que en una oportunidad le dibujé el cerebro, la composición de la capa cerebral, cómo está compuesto y dividido el cerebro. Y hablé de la palabra y hablé del almacenamiento de la palabra nosotros de acuerdo a la composición cerebral. Imagínense la tarea que yo tenía. Y le escribía, y le dibujaba, y le pasaba esto, y bajaba todo un orden. Y muchos van a decir, pero ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Estoy preparando maestros. Personas que mañana van a distraer a otros. Entonces usted va a decir en un momento determinado, mi pastor me enseñó esto, preparó material él, imprimió él,
invirtió de sus saberes, él para imprimirlo, para poder hacer esto, para hacer aquello, para entregarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué va a hacer a futuro usted? Va a imitar el ejemplo que uno le dio. Porque una persona que está siendo formada imita lo que el mentor le está mostrando que es. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Va a llegar el momento de que usted va a crecer. Y va a crecer. Yo creo que va a crecer. Un verdadero líder debe aprender a crecer. Y por sobre todas las cosas, un verdadero líder se mantiene en el tiempo. Te van a juzgar y a criticar, pero vos vas a permanecer y va a haber alguien que te va a seguir. Ese es un verdadero líder. El verdadero líder siempre va a tener a alguien para poder transmitir conocimiento. Uno que es levantado, por así decirlo, porque se necesitó ocupar un lugar, va a llegar en el momento que va a estar solo. Pero un verdadero líder siempre va a tener gente que lo va a escuchar y le va a seguir. Y aunque usted diga, no me quiero ir los jueves, usted va a venir los jueves. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe que tiene que venir los jueves, porque hay algo que tiene que aprender y hay algo que usted tiene que llevar para poder enseñar a otros. ¿Entiende esto? ¿Sí? Disculpe si le lleno de preguntas, pero a ver. me interesa. Con respecto, bueno, hablando la otra vez, bueno, esto es el pastoral, así que entra. La vez pasada nosotros habíamos hablado lo que es el pastor formado y ya aquel que nace para ser un pastor. Y acá en la página 70 habla, usted en el material habla de que dice que debemos quitarnos la idea errada de que un líder se puede formar con un libro, curso o por designación humana a través del voto. Hablando con respecto a esa pequeña parte, entonces quiere decir de que un pastor formado que no haya nacido con un liderazgo nato nunca va a poder saber liderar. Como se dijo en un momento determinado cuando hablamos del pastor formado, el pastor ya nacido con esa capacidad en Dios para pastorear. El pastor formado, dijimos en un momento determinado, de acuerdo a las características de uno y del otro, el pastor formado puede llegar a tener éxito, pero se va a esforzar para tener éxito. ¿Se entiende? Va a tener la necesidad de estudiar más, de esforzarse más, de buscar más de Dios. En cambio, el que ya nació con esa naturaleza, le va a resultar mucho más cómodo poder aplicarlo, poder prepararse, poder transmitir conocimiento. Y no va a necesitar horas interminables de búsquedas en Dios y de muchos ayunos y oraciones para poder llegar al propósito. Le va a resultar cómodo. Por eso, dentro de lo que es el líder, que es formado por libro, por curso, como dijimos al comienzo de la clase de hoy, le va a costar mucho más poder mantenerse en el liderazgo que aquel que nació y aquel que fue capacitado por Dios para ocupar un lugar determinado en la iglesia. Una pregunta. ¿Cómo, yo digo, una persona que busca de Dios, es el mismo Espíritu Santo que te lleva y te revela cuál es tu llamado y cuál es tu inclinación a qué oficio? Y yo pregunto, si el pastor formado, o sea, él no sabe cuál es su destino, pero él se forma para ser pastor. Ahora, escucha esto. Y busca y Ahora, ayuna. ¿qué pasaría con eso? Y sí, porque si vos Te querés, pregunto, pero no es la voluntad de te Dios. planteo la situación esta. Nosotros estamos hablando de escuela pastoral. En una palabra, sería para pastor el curso, si nosotros nos ponemos a pensar de esta manera. Si yo, por ejemplo, de pronto tenemos escuela profética, en una palabra, diríamos nosotros, es para los que son profetas. O para formar un profeta. O para formar a aquellos que tienen el llamado de profeta. Si de pronto tengo un grupo, tengo cursos de evangelismo, lo correcto sería convocar a personas que tienen el llamado o que ya son evangelistas, para poder mantenerse en línea y poder tener mejores instrucciones o bajarle nuevas digamos, líneas de trabajo para poder mejorar en la tarea que estamos llevando a cabo. ¿Estamos hasta acá? Amén. El tema está, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que pretendo yo hacer acá? Yo no le convoco a cualquier persona, busco a los obreros de la iglesia. Ahora,
mantengo firme esto, de que la clase de escuela pastoral es abierta para todos, porque te va a ayudar a identificarte en tu llamado. ¿Dónde fracasan los pastores hoy? En que colocan a una persona, dentro de un ratito vamos a leer una palabra neófito acá, colocan a una persona que no tiene la capacidad para ocupar un lugar determinado por la forma en que se maneja institucionalmente. O también, por ejemplo, no voy a nombrar a las iglesias, pero hay iglesias muy importantes a nivel país y fuera del país, que son muy conocidas, que tienen formación de liderazgo y te ubican en un lugar determinado por la necesidad que tienen de cubrir un espacio dentro de la institución. Pero eso no quiere decir de que vos fuiste llamado para ocupar ese espacio. ¿Me entienden? El tema está que como pastores nosotros tenemos que ayudar a la gente a poder encontrarse con su llamado, poder definir la oveja, el miembro, como el caso tuyo, que vos te puedas definir, por ejemplo, en el lugar que Dios realmente te quiere ubicar. ¿Dónde están los fracasos de muchos líderes? Que queremos ocupar un lugar porque yo me siento cómodo en ese lugar. Pero no lo olvidemos que Dios no nos va a llevar a un lugar para liderar donde yo me sienta cómodo. Dios me va a llevar a un lugar para liderar en un lugar donde va a haber incomodidad para mí. Porque es allí donde Dios me quiere ubicar. Dios me va a llevar a donde todo el mundo esté contento conmigo. Dios me va a llevar a un lugar determinado para poder formar a personas determinadas. ¿Cuál fue la palabra que se compartió en el libro del profeta Jeremías? Que te conviertas y que salgas de tu rebeldía. Dios te va a llevar a un lugar para liderar a esa clase de personas, no donde vos te sientas cómoda. Ahora, ¿cuál es la función del pastor? ¿Cuál es la función del maestro de la palabra? ¿Cuál es la función de aquella persona que está enseñándola una palabra, una enseñanza, una línea de estudio dentro de la iglesia? Que las personas que vengan se encuentren con el llamado. ¿Para qué? Para que el día de mañana vos tengas éxito, no te sientas fracasado. Si nosotros analizamos el caminar de muchas ovejas hoy, de personas que hoy están fuera de la iglesia, son personas, si vos le preguntás a más de uno de ellos, vas a decir que te van a decir que se sintieron fracasados. Yo conozco el caso del hijo de una hermana de esta iglesia, no voy a decir quién es, que en una oportunidad yo hablaba con él y él se dejó de congregar porque se sintió fracasado, porque le quitaron del lugar que estaba, y él se sentía cómodo, fluía, de acuerdo a lo que me dijo este joven, fluía en el lugar, se sentía cómodo, hacía bien el trabajo, se esforzaba en poder cumplir fielmente con la tarea, porque él se sentía cómodo en el llamado que tenía. Era músico, y hoy es un músico frustrado, porque en un momento determinado el pastor le quita del lugar. Hablé con otras personas, también miembros de esta iglesia, que eran personas que estaban trabajando en la escuela bíblica para niños, y oh casualidad, le sacan del lugar y hoy están frustrados. Porque erróneamente nosotros pretendemos que ocupen personas que para nuestro punto de vista está bien. No estaban preparados los otros que yo asigno, por ejemplo. Pero sí las personas que yo saqué estaban capacitadas por Dios para cumplir ese lugar. ¿Me entiendes? Por eso que Dios le dijo a Samuel, escucha esto, Dios le dijo a Samuel, cuando Samuel miró al primer hijo de Elí, le dijo, no te confundas, yo no miro lo que tú ves, miro el corazón, la capacidad, y yo asigné a otra persona para que ocupe este lugar. Entonces, ¿qué es la función de un pastor? ¿Qué es lo que debo hacer yo en este lugar? ¿Cuál es la función de la pastora que me acompaña en el trabajo dentro de la casa del Señor y dentro de la iglesia? Formar líderes, pero por sobre todas las cosas, que la formación de tu liderazgo te ayude a tener éxito en el llamado que tienes. ¿Cómo te das cuenta del llamado? Te das cuenta porque te vas a sentir cómodo, vas a fluir. Para ser pastor, vos amás la gente. El pastor ese es el significado del pastor. El pastor se preocupa por la gente. Amor. Aunque vos no seas pastora, pero vos te lleva a preocuparte por la gente. Eso ya viene de tu naturaleza. Te apartás a orar por un hermano, te preocupás por el hermano. Eso nace vos cuando Dios tenés llamado pastorado, vos te preocupás por la gente.
Pregunto, Por pastor. más pequeña el liderazgo que vos tengas, pero estoy preocupado para que ellos se sientan bien, para que ellos puedan ser levantados. ¿Cómo vos te das cuenta que vos tenés llamado? Porque el que tiene llamado en la obra y el amor de Dios, vos querés que esa persona sea restaurada. Vos no sos egoísta, vos querés dar y querés que esa persona sea restaurada, sea levantada. Eso nace de tu naturaleza que Dios pone ese sentido. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría con los lugares que, como usted dijo, se habla de escuela pastoral, pero dice que usted se enfatiza en los obreros, no para levantar pastores tal vez, pero para capacitarlos para que estén preparados? Pero yo pregunto, ¿qué pasa con las instituciones, las iglesias que tienen escuelas pastorales y se especializan en formar para ese ministerio? ¿Qué pasaría con una persona de que entró en esa escuela? Porque, por ejemplo, que usted dice que se enfatiza en los obreros. ¿Qué pasaría si una iglesia le dice al obrero que él tiene que entrar a esa escuela pastoral porque es obrero y tiene que capacitarse, que aunque aún no tenga llamado pastoral, se debe entrar a la escuela y es formado para ser un pastor, y esa persona después tiene otro llamado? ¿Qué pasaría con eso? A eso es lo que yo digo. Claro, ¿se le pasó a tu esposo que iba a buscar? ¿Qué es lo que pasaría? Ahora yo te pregunto, te contesto con una pregunta. ¿Cuántas personas, o un comentario te hago, cuántas personas que están ocupando un lugar hoy y no se han multiplicado? Yo conozco algunos pastores que levantaron pastores de su misma familia, pero no han sabido mantener la oveja que tiene a su lado. Y es que porque hemos asistido a esas ovejas nosotros, que han venido y dijeron, no, si esta persona está pastoreando y tuvo esta actitud con nosotros, nos hirió, nos ofendió. Entonces, una vez yo le pregunto a alguien, ¿y qué está haciendo usted en el lugar que usted sabe que le están lastimando y le están ofendiendo? Ahora, un pastor que fue formado no va a tener cuidado de las ovejas. Se va a ocupar del trabajo que le anda asignado para poder seguir estando allí, ocupando un lugar de privilegio en el pueblo. En cambio, fíjate, mira lo que te voy a leer acá. Escucha esto. Sí. Primero, tenemos dos ejemplos. El caso de David, 1 Samuel capítulo 16, versos 1 al 13, donde Samuel elige, el comentario que hicimos recién del caso del hijo de Elí. Tenemos el caso de Gedeón. Gedeón estaba trabajando, Jueces capítulo 6, verso 1 a 18, Gedeón estaba trabajando y de ahí el Señor lo saca para liderar a su pueblo. Ahora, escucha esto. Podemos nosotros ver en la iglesia de Cristo, dice la punta acá, que no han sido designados por el Espíritu Santo y son escogidos por tradición. Fíjate, un ejemplo de Saúl. Saúl fue levantado rey, pero no porque era la voluntad de Dios, sino porque el pueblo pidió. Sí, el pueblo lo escogió. Sin embargo, de David fue distinto. Fue Dios Porque escogiendo. Dios eligió. Entonces ahí vos tenés la balanza a tu favor y en contra. Tenés el crecimiento a tu favor y la disminución en tu contra. Porque yo pienso, ¿no? ¿Cómo vos sabiendo, porque cuando vos buscas a Dios, vos sabés más o menos tu inclinación, el qué llamado tenés, qué sé yo. Pero como una persona, porque en el pastor formado, en el material decía que aunque busque en la presencia de Dios, le va a costar más que el pastor natural. Entonces yo pienso, si un pastor formado sabe que es otra su inclinación, otro llamado, pero él insiste en el pastorado, eso es lo que yo El voy. tema, ¿sabe cuál es? El ¿Cuál tema es el está que futuro? vos naciste dentro de una institución que trabaja, la estructura de esa institución es esa. Aunque vos creas y vos sientas que tu llamado no es para pastor, sino es para evangelista, por ejemplo, la institución, la estructura de la institución está establecida de esa manera. Entonces, permitime, Sí. aunque vos tengas la inclinación y sepa cuál es tu inclinación en el llamado, vas a mantenerte firme. Entonces ahí estamos hablando de que hay una ligadura de alma en la vida de esa Eso es persona. lo que yo quería saber. Entonces lo que hay que hacer acá es romper con esa ligadura. Perdón, pastora,
Pero el que debe romper con esa ligadura es por ejemplo, sos vos la persona que decís, me pusieron para pastorear, pero mi inclinación es evangelista. Ahora, ¿quién debe romper con esa ligadura de alma? Sos vos. Así porque yo pienso, ¿qué tormento va a tener sabiendo que no es su llamado y él, o sea, no sé si un capricho, como decía usted, una ligadura que está en eso? No, yo quiero ser pastor. Entonces Pero que ahí no, sería sabiendo la mala doctrina No, lo que pasa- que baja la cabeza de la institución. La institución trabaja de esa manera, la estructura. En cambio nosotros, sí pastor, hable. No, hable usted por favor, que después no quiero problema en casa. No, porque hay instituciones que trabajan así. Conocemos nosotros en Resistencia que Sí. prepara pastores y envía, pero... es como saber- que te imponen Mira, o algo así. hay pastores que les enseñan y dicen, bueno, vos tenés que capacitarte para pastores. Como vos decís, muchas veces vos sentís que no sos, pero te llevan, ¿entendés? Como vos estás en el servicio, porque algunos lo toman como un trabajo, no como una pasión y como... No como un oficio. Claro, lo hacen como un trabajo. Sí, yo también Porque con- esos son pastores, yo te mando, pero yo te voy a dar tanto, porque hay instituciones que trabajan. Hay Yo iglesias que conozco- trabajan yo así. digo al revés. Lo hacen como un Yo- trabajo. Lo que dice ella, pero al revés. Que, Yo- por ejemplo, A ver, explique. yo por un sentir mío, por mi emoción, yo quiero ser pastora. Pero yo sé que, hablando con el Espíritu Santo, me dice, no, vos tenés que ser evangelista. Pero no, yo quiero ser pastora. Entonces a ese capricho yo voy. ¿Qué es? ¿Por qué? Esa era una... Porque yo decía, puede ser, porque yo estaba leyendo, y yo decía entonces, ¿por qué el pastor formado busca de Dios que esto, que lo otro, se capacita y le cuesta más? Porque no es su Lo No, que pero pasa a es veces pasa, mira, a veces pasa que vos querés ser pastor, Ajá. Pues a eso pero te quiero decir, a lo mejor no es la voluntad de Dios, exactamente. pero a veces hay la voluntad permisiva de Dios. Ah, Por ahí tus está. caprichos. Claro. Eso es lo que yo quería Pero saber. ahí entraría- Pero como Lo tanto que pasa es que Dios te va Permítame a para que- conceder tu capricho porque y Dios después tu respeta fracaso. tus Permi- decisiones. Permítame, antes de ir a lo otro que yo decía, para contestar el tema de Carla, ahí entraría no la mala formación de la institución, ahí entraría del tema tuyo espiritualmente, porque si hablamos en el sentido de que vos sos una persona de oración y que ora y busca de Dios, vos no vas a tener ese capricho de que dice que vos se querés Bueno, ser lo que pastor. pasa es que nosotros acá tenemos que dividir las aguas. Ajá. ¿Sí? Carla habló y dio a conocer 2 puntos. Sí, En un comentario generalizó y sacó 2 cosas totalmente diferentes. Una, que hablando de la estructura dentro de la iglesia. Yo tenés que tener presente, cuando vos te manejás dentro de la estructura de la iglesia y la iglesia no está estructurada dentro del modelo de Dios, entonces va a formar hombres y va a enviar hombres. No va a haber una asignación en la persona y no va a ser enviada a la persona con la asignación dada por Dios. ¿Me doy a entender acá? Amén. Entonces, ¿qué va a pasar la persona formada? El pastor formado, el líder formado, de acuerdo a los libros. Cuando tenga un dolor de cabeza con una persona que tiene a su cargo, va a buscar en el manual qué hacer con ese dolor de cabeza y va a hacer de acuerdo a lo que dice el libro. En cambio, cuando hay una persona que fue formada por Dios y Dios lo estableció a la persona en el liderazgo, va a tener un material de estudio. Sí, nadie te dice que no, porque esto te va a ayudar a poder seguir desarrollándote más vos en el Señor. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Dios te va a indicar cómo curar el dolor de cabeza a esa persona o cómo sacar el problema a esa persona. Te va a decir, usa esto, usa aquello, y la estrategia que Dios te va a dar va a ser de una manera más eficiente que la que te puede dar un libro. Eso es lo que yo iba, o sea, la Pero, persona me contestó. claro, pero cuando vos me decís, yo tengo el capricho de ser pastor, pero Dios me manda a hacer esto, entonces te puedo decir que Dios te va a dar tu capricho. Pero luego no te quejes de que el dolor de cabeza sea de parte del Señor. Porque yo pensaba leyendo el pastor formado que se esfuerza a conseguir lo que requiere el pastorado, pero no como uno natural. Por ejemplo, con la pastora nosotros conocemos un caso de unos pastores conocidos nuestros. Yo hablé con él y le dije, mira, sin la intención de venir a querer ocupar rancho ajeno, vengo y te ayudo. ¿Qué es lo que necesitas? Decime, ¿cuáles son las herramientas que necesitas? Tengo material suficiente como para dar apoyo
logístico, por así decirlo, espiritual, a tu gente para que se desarrolle. Pero ¿qué pasa? Cuando le dijimos, vos salís a visitar las ovejas, te vas a esto, te vas a aquello, no. Entonces, ¿cómo vos te das cuenta si está cumpliendo fielmente con su función? Porque la persona no va a esperar. O decime, Gladys, ¿cuántas veces te mando mensaje a vos? Me falta. Se rompió el teléfono. Y te llamo por teléfono y vos no te estás riendo porque sabes lo que viene o no. Entonces, un pastor que sabe el lugar que Dios le asignó, se va a preocupar por la oveja que Dios le entregó. Ahora, Gladys me dice, pastor, quiero tu bendición porque me voy de la iglesia. Te bendigo, pero mañana no vengas a golpear la puerta. Tienes que golpear la puerta del pastor que tú decidiste escoger y decidiste seguir mañana. Por eso que hay hermanos que se fueron y yo ya no me ocupo ni velo por ellos. ¿Por qué? Porque ya decidieron congregar en otro lado. Ahora, la vez pasada alguien me dijo, tenés que venir a orar por mí, y le dije, no, te equivocas. Yo voy a venir a visitarte, me enteré que estás enfermo. Vengo a visitarte, pero el trabajo de tu pastor es el trabajo de tu pastor, no mío. Él tiene que venir a velar, él tiene que ir a Resistencia cuando tú estás internado, él tiene que saber de tus necesidades, porque esa es la función del pastor. Ahora, vos te fuiste, ahora que se ocupe tu pastor. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés capricho, vuelvo a insistir acá, hacete cargo de tu dolor de cabeza, Dios te va a bendecir, te va a dar tus caprichos. Pero cuando tú eres formado y puesto por Dios, Dios se encarga de darte toda la salida que tú necesitas. Esa es la duda que yo tenía cuando hicimos el trabajo, pero ahora que me acordé de vuelta lo pregunté porque no. Y lo otro es lamentable. Para aclarar, lo que a ella se refería no es lo que yo me refería. Yo me refería como lo que dijo la pastora. Yo conozco también iglesias, no solamente en Chaco, sino en otras provincias, que hay iglesias que tienen escuelas pastorales y que forman pastores con un tribunal pastoral, Sí. que agarran y evalúan tu capacidad para ver si vos sos apto de ser pastor por está establecido capacidad. dentro de la iglesia el presbiterio o el consejo Algunos por voto también, ¿eh? de ministerio, y hay iglesias. Yo conocí en Barranquera, que depende de una iglesia de Brasil, pero está en Barranquera, que se le asignaba a la persona por voto de la gente. Y si la gente decía, no le quiero a Carla como pastora, no le votaban. El pastor, aunque tenga el llamado, la gente no lo quiso, por ejemplo, una forma de decirlo, porque no le aceptaron. Aún en votación ponían a la persona para bautizarla. Bueno, Entonces le negaban el bautismo porque la gente decía que no le corresponde bautizarse. Entonces, Eso sería todo esto son pensamientos y doctrinas de hombre, como dice la Escritura. monarquía, sería eso. Entonces debemos nosotros tener O claro la función de la iglesia hoy. Amén. Papi, ¿qué hora es? Porque Quiero terminar con esto y ya nos vamos. Amén. Me quedan 2 puntos importantes, porque vamos a dejar la próxima. Comparto esto y nos retiramos, ¿sí? ¿Qué hora es? Las 9:03. Y 3, ya nos vamos, porque debemos cumplir fielmente con la palabra. Entonces, repito acá, no es lo mismo tener una persona formada por nosotros por un libro que alguien que fue establecido por Dios, ¿sí? Ahora, voy a finalizar únicamente con el primer punto para poder seguir el jueves que viene. Amén. Tener el don de presidir. Y ahí nos quedamos. ¿a dónde está escrito? En la página 70, pastora. Escúcheme acá. Tener el don de presidir. Algo que les voy a enseñar a ustedes. No cierren el material para poder seguir estudiando a base de ello. Tener el don de presidir. Del griego proestemi, que significa gobernar, dirigir, no imponer. Un verdadero líder no impone. Escúcheme usted, hermana Margarita, ni se me vaya a tal lugar. No, yo no necesito decirlo. La hermana Margarita va a saber que no tiene que ir por la educación y la enseñanza eclesiástica que se le dio a la iglesia y por la formación que Dios le está dando en el Espíritu. ¿Me entiende? Mientras tanto, escúcheme esto. Un verdadero líder, por ejemplo, tomé el caso de Margarita. Margarita tiene la costumbre de ir hasta al lado todavía. Listo, tiene la costumbre de ir al lado todavía. ¿Está? Ahora, ella está viniendo a la iglesia, está siendo formada. ¿Qué hace un verdadero líder? De guía. Le guía, ora. Y un verdadero líder
no le va a machucar diciéndole, no hagas, no hagas, no hagas. No. Le va a dar una palabra, le va a dar un consejo, una instrucción, y va a orar por sobre todas las cosas. ¿Y cuál va a ser la oración del verdadero líder? Señor, la palabra fue dada, la instrucción fue dada, ahora te pido que tu Espíritu Santo la instruya y le vaya apartando del lugar donde ella todavía frecuenta. ¿Qué pasa? Margarita no tiene ese tiempo con nosotros, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasaría si Margarita es nueva dentro de la iglesia? Al ver que nosotros imponemos el criterio, Margarita se va a retirar de la iglesia y el propósito de Dios va a estar frustrado en ella. Entonces, un verdadero líder jamás impone. Un verdadero líder invita a seguir. Con el ejemplo, con la palabra, la enseñanza, la búsqueda. Yo creería que ustedes me soportan a mí y a la pastora porque todavía ven algo bueno en nosotros. Y porque estamos forzándonos con hablar. Nos estamos esforzando. Me quedó mirando serio, por eso le pregunté. Nos forzamos nosotros a mostrar algo nuevo día tras día. Entonces no impone el verdadero líder. Pues su liderazgo se hace manifiesto solo. La gente te sigue. Alguien que es puesto por el Espíritu Santo para gobernar o dirigir. Y leemos por último Romanos, ¿quién me lee rápido? Romanos 12, verso 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Está hablando entonces del servicio. Cada uno en el lugar que le corresponde ocupar. ¿Me entiende hasta acá? Entonces, si Dios nos llamó a nosotros a trabajar en una manera, hagámosla. Y concluyo acá algo importante. Al comienzo me costó adaptarme al modelo y al sistema, porque no entendía lo que era estructura, no entendía lo que era formación, no entendía lo que era transmitir formación a la gente, capacitación a la gente. Me costaba de acuerdo al lenguaje que el apóstol usaba. Pero en el momento que capté el mensaje, me resultó cómodo hacerlo. Pastor, ¿usted dijo algo? Porque nosotros también no teníamos un líder que nos... No teníamos, exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué les pasaría? Le está pasando a más de uno de ustedes. Porque es una verdad. Le está costando seguir el modelo. Pero una vez que ustedes entran, le va a resultar cómodo seguir. ¿Y sabe qué va a pasar? No tan solo van a dedicarse a estudiar el material, sino que se van a esforzar a preparar el suyo y empezar a transmitir el conocimiento que Dios le está dando a su gente también. Y eso habla de que el líder que le transmitió conocimiento impactó la vida suya y hizo el trabajo correctamente. Entonces el líder es una guía. Para finalizar, antes de hacer una corta y sencilla oración, página 71. Vamos a leer, estudiar desde el punto 2, es gente puesta por Dios, página 71. ¿Se acuerdan la página? ¿También? ¿Amén? Y vamos a leer el material hasta la página 74 para la próxima clase. Amén. De la 71 a la 74 respectivamente. Lealtad y fidelidad. Está todo eso, 71 a la 74, todo completo. Oramos, ¿qué le parece? Y nos retiramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, bendecimos tu nombre. Pedimos que la presencia de tu Espíritu